Muy bien, vamos a empezar nuestra lección número 5. Hoy es... ¿Cuántos son ustedes? 21 de mayo del año 2026. Damos la bienvenida a todos. Vamos a empezar con una oración. ¿Quién nos quiere dirigir? Bien. Gracias, Padre, te damos gracias, Señor. Esta hora nos has guiado, Señor. Te pido, Señor, que nos des entendimiento para entender tu palabra, Padre amado, y que podamos llevar algo a casa, Señor. Te damos gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. ¡Un aplauso! ¡Qué fuerte para mí! ¡Bravo! Hola, mucha gente. Mi hermano dice que no está funcionando el micrófono, dice. Vamos a ver. Espérame, vamos a ver. 1, 2, 3. Ahorita sí está. ¿Qué? 1, 2, 3. Volumen está. Parece que sí. Muy bien. ¿Quién se anima a hacer un resumen? Bueno, solo tú estuviste, porque ellos no estuvieron la semana pasada. Tú tampoco estuviste. Ahorita me acordé que usted hace resumen, usted sí estuvo. Ustedes son los que yo tampoco estuve. Bienvenidos, hermanos. Pasen adelante. La semana pasada, bueno, estamos hablando de la cobertura. Entonces, me voy a poner aquí a los que lo van a ver en línea. Y tenemos varias cosas que vimos la semana pasada, ¿verdad? Entonces, ¿qué es cubrir? Ustedes que no han estado en un tiempo. ¿Qué es? ¿Qué es cubrir? Cubrir como protección. Exacto, muy bien. Ya. ¿A cuánto les gusta estar desnudos? Ay, no. ¿A usted le gusta de nuevo, pastora? A mí en mi casa. A mí no me gusta. ¿Y en su casa, En mi pastora? casa, que estoy sola. Por eso tienen que siempre avisarme si me van a visitar, señores. Yo también ando desnudo. Adán y Eva. De verdad. ¡Ve! Entonces, ahí se ahorran en un poquito para la lavada de la ropa porque no Son usan $2 ropa. cada lavado yo. Una renta. Entonces estamos viendo que la estructura de la cobertura está orientado a eso, ¿verdad? A cubrir, a crear una estructura de protección, de seguridad, porque pues estar desnudo se siente uno vulnerable, ¿verdad? Se siente uno incómodo, se siente uno, o algunos se sienten a todo dar, ¿verdad? Se van a la playa nudista o lo que sea. Ah, no, así ese extremo no me gusta, pues. Tampoco, dice. Entonces, estuvimos repasando la semana pasada y vimos esta parte de la cobertura de los profetas. Y era una parte donde habíamos evaluado que lo que pasaba era que hay personas que tienen, vamos a decir, una cobertura, quieren el nombre. Le voy a poner un ejemplo. Lo puse la vez pasada. ¿Usted tiene alguna religión? Ah, sí, yo soy católico. Sí. Ah, ¿y a qué iglesia va? Ah, no, ninguna. Pero, ¿y por qué dice que es católico? Ah, pues porque ya me bautizaron y cuando hay una boda voy. Entonces eso es una cobertura nominal. Y hablábamos que la cobertura nominal se puede desarrollar en cualquier estructura bajo una evidencia solamente de tipo religioso. ¿Usted qué es? Yo soy cristiano. Igual dicen los evangélicos. O como me dijo un amigo de nosotros de la universidad, estábamos en la playa y le decimos nosotros, bueno, pues nosotros vamos a ir temprano porque mañana tenemos que ir a la iglesia. Y viene el amigo así, con su cerveza aquí. ¿Ustedes van a la iglesia? Sí. Yo soy el presidente de jóvenes del Qué tristeza. Imagínate, el presidente de jóvenes del Pastor de jóvenes. pastor de jóvenes de la iglesia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando hay
cobertura nominal de una estructura desde el punto de vista religioso, no hay cambio, no hay diferencia. Entonces hay personas que buscan esa situación para llenar como un requisito, como para autosatisfacer su apariencia de cristiandad, en este caso nosotros. Pero a la larga realmente no buscan realmente una identidad verdadera con Dios, una unión con Él, porque eso implica ser confrontado y requiere cambio. Entonces, la religiosidad es un elemento de una cobertura muy peligrosa. El pueblo de Israel enfrentó eso de una manera, porque llegó un momento que hasta Dios les decía: ustedes de labios me honran, pero su corazón lejos está de mí. Me traen esos sacrificios con esos corderos ahí que están mal paridos, en el sentido de que tienen una pata mala o llegan tuertos, porque désenlos a sus príncipes, les dice. Estoy harto, dice, de sus sacrificios hipócritas. Y cuando uno lee el libro de Isaías y Jeremías, Señor Ezequiel les deja: estoy harto de ustedes, no lo puedo tolerar. Mi alma los aborrece. Sus asambleas y todas sus cuestiones hipócritas que ustedes, pero les deja ir. ¿Por qué? Porque aquellos solo querían ir a hacer la pantomima, pero en realidad ellos no amaban a Dios. Entonces este es un elemento muy importante que nosotros tenemos que analizar, porque nosotros podemos tal vez estar bajo una pseudo cobertura espiritual, pero realmente Dios no está ahí con nosotros. Estamos solo bajo una situación religiosa, ¿verdad? ¿Qué? ¿Dudas al respecto de esto? Más claro, no canta un gallo. Entonces de ahí hablamos del matriarcado. ¿Qué es un matriarcado? A ver, los que... Machacado. ¿Qué es un matriarcado? Donde manda la mamá. Así de sencillo. Mami, ¿cómo es él? Con mami. Mami dice. Mi alma, mami. Entonces, lo que hablábamos del matriarcado es que la estructura del matriarcado es una estructura que está fuera del orden divino, porque el orden establecido por Dios es que el varón es el jefe del hogar. Pero no solo jefe para mandar, sino para proteger, para instruir, para guiar, para amar. Y la mujer es la ayuda idónea. ¿Sí? Ahora, hay situaciones, hablamos de eso. Hay hogares donde La hermana María. los varones se fueron, o nunca estuvieron, o si estaban, solo creaban situaciones de caos. Entonces, las mujeres han tenido que salir al encuentro a hacer MAPI. MAPI Y mapa. es mamá y papá. Pero no hay mujer que por muy buen trabajo que haga que pueda sustituir. ¿Qué pasó? Sí, tiene premio. Va caminando así. Erika, Mira. Déjala ahí, que ella disfrute ahí. Ya tiene tumbado, es la nena. Sí, Está camina poco así. ya. Muy bien. Ya para que vean que aquí hay hasta de todo cambio de pañales, hermano. Entonces, el matriarcado es una situación dentro del área espiritual cuando hay influencias jezabélicas. La influencia jezabélica no necesariamente viene de una mujer explícitamente, sino cualquier inducción que pueda haber para inducir a la persona a hacer cosas malas. Y el ejemplo de aquí del matriarcado fue la mujer de Potifar, que quería pues disfrutarse a José, y José como que estaba cayendo, pero a última hora logró... José de María.
No. No, José el soñador. José el soñador. Entonces, el mensaje fue, nosotros necesitamos evitar estar cubiertos por personas que nos inducen a cosas que no agradan a Dios, a hacer el mal, a pecar, nos influencian de una manera equivocada. Y eso no solo pueden ser mujeres, sino varones también. Voy a hacer una reverencia aquí. Los amigos. Hay un dicho muy práctico que dice, dime con quién andas y te diré ¿De quién eres? quién eres. ¿Qué? Y yo he visto que se buscan. Las personas afines se buscan y hacen su grupito. Y por mucho tal vez que uno quiera encajar en el grupo de ellos, no se puede. Y yo lo he visto ahora que estoy recibiendo clientes que veo que son de determinada forma X y Y persona y al rato ya andan de amigos. ¿Pero por qué? Porque andan en el mismo sentir, pues, en el mismo espíritu. En el mismo espíritu. Sí, es que muchas veces, como dice la pastora, eso tiene razón, porque yo cuando estaba en la escuela, yo tenía mis amigos de casi todos desde que de mi infancia. Ya cuando nos hicimos jóvenes ya de high school, empezamos a ir a la high school, pero obviamente ellos no conocen de Dios, empezaron a tomar y a fumar, y es donde yo me empecé a distanciar bastante de ellos porque ya no me gustó. Me acuerdo que estábamos en el grado 9 y una vez uno de ellos me regaló un Gatorade y me dice, Efraín te regaló un Gatorade. Y yo lo conocía por años, yo sabía que él no era de darle. ¿No? Dije, algo raro tiene. Y lo que lo abro, lo huele y huele a alcohol. Le dije, ¿por qué me estás tratando de dar alcohol? Y me dice, ¿y por qué lo oliste? Le dije, honestamente te conocía por años, tú nunca regalas nada. O sea, eres un buen amigo, pero tacaño sí eres. Le digo, eres bueno de todo menos para compartir. Y demasiado repente, bueno para ser verdad. de repente vas a un Gatorade y ya destapado, pues obviamente no pudiste hacerlo más. Le dije, y ya me dice, no, es que tienes que aprenderte a ser hombre. Le dije, Ay, ¿cómo que si eso es hacer hombre? Le dije, es que para ser hombre no necesito tomar. Le dijo, realmente, le dije, para empezar, tenemos 14 años, o sea, esto es contra la ley, literalmente somos jovencitos, no tenemos ni 18, tal vez que vengas, la ley dice que hasta los 21, o sea que literalmente estamos bien pollitos para andar con, o sea, y le digo, ¿y tus padres qué dicen? Me dice, no, mis papás no saben, ¿verdad? ¿Y qué tal si ya se enteraron? Me dice, ¿le vas a decir algo? Pues yo no, le dije, pero si tus padres no están de acuerdo, ¿por qué lo haces? Le dije, o sea, obviamente tus padres dirían, no lo hagas, o sea, lo estás haciendo escondidas, entonces, o sea, sabes tú que no está bien, y entonces poco a poco yo me fui alejando de ellos porque empezaron a tomar ellos caminos bien malos y yo trataba de hablar y me decían, ay no, me dice aquí siempre tenemos diferentes amigos, decía el inteligente y a mí siempre me dicen el religioso, el que siempre dice que es su Jesús y que no puede, dice, y está bien, me dice, no importa, dice, de todas maneras eres parte del grupo, nomás que, y ya cuando nos hicimos así ya de high school me empezaba a alejar y empecé a buscar otras amistades porque como que ya me sentía muy incómodo en el ambiente de ellos, ya cómo se comportaban. Ya no encaja. Ya no encajaba yo con ellos, hasta le decía. Y hasta ellos se sienten incómodos con la presencia de uno porque dicen, órale, y mejor. Exacto. No. Entonces, una de las cosas importantes entender esto del matriarcado no es específicamente algo en contra de las mujeres, sino contra el indicio de la cobertura que lo induce a uno a pecar, a hacer el mal, a apartarse de Dios. ¿Ok? ¿Dudas al respecto de eso? De ahí hablamos de... se los tengo que estar poniendo aquí también a los que están aquí, porque si no, no lo ven. Despojándose de la antigua cobertura, de la historia del ciego. El ciego que, pues, iba Jesús por ahí y empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Entonces, él lo primero que hizo cuando Jesús lo llamó, tiró la capa. Porque la capa era lo que le simbolizaba que él era un mendigo. Eso era su señal. Entonces, al tirar la capa, dejó de tener ese tipo de cobertura para ser cubierto ahora porque ya podía ver realmente. Entonces, hablamos en esta parte si pueden haber dos capas, si puede tener uno dos coberturas. Hay personas que creen que sí. No, mire, yo
sin ir tan lejos, ¿verdad? Los hombres que pretenden tener dos mujeres. Dos mujeres, un camino. Dos mujeres, un camino. Ah, Sí. O mujeres que tienen dos hombres. Dos hombres y un camino. También se da. Sí. Ahora, ¿se puede? Se puede, pero no es lo correcto. Y todo funciona a todo dar, solo que sean mormones tal vez, ¿verdad? Los mormones, algunos de ellos aquí en Estados Unidos es en contra de la ley y la poligamia está prohibida. Pero en otros países sí se dan. Yo me acuerdo que en México los documentos para llenar decía esposa, concubina 1, concubina 2. oiga. Entonces, y pues honestamente no creo que eso haya cambiado mucho. Órale. Me voy a ir para México. Órale, güey. Se va solo. Se basó. Pero también pueden tener concubino 1 y concubino 2. Concubino 1 y concubino ¿Verdad? 2. Entonces, ¿puede alguien tener dos coberturas? No. No se puede. Incluso hay gente que quiere atender a dos iglesias. Sí. Eso no se puede. No puede decir voy a ir a una y a la otra, a la una a la otra, porque a una va a amar y a otra va a despreciar. Eso es así. Si yo voy a dar mi Mi diezmo diezmo lo doy allá, allá, pero y vengo aquí aquí no. y aquí adoro. No, o sea, uno debe tener una visión y un compromiso, pero no andar de saltamonte, ¿verdad? Que hoy aquí, que hoy allá, aquí. Jenny, ¿trabajarías tú en tu horario de Olive Garden también para Wendy's? Ahí te queda la par. Estás contratada en el mismo horario en los dos lugares. No puedo, al menos que me parpando. Pero hay gente que sí pretende hacer eso. ¿Sí? Lo espiritual. Desde el punto de vista espiritual, quieren tener una dualidad, pero esto se aplica aún más serio. Cuando yo quiero mandar y no dejar que Dios sea el que sea mi Señor. Cuando Pedro dice a Jesús en su primera prédica, que dice quien el Señor lo ha hecho Mesías y Señor de todo. Jesús viene en un paquete doble. Todos quieren Salvador, ustedes. Algunos no, pues, pero la mayoría de la gente quiere Salvador, pero no quieren Señor. No quieren sujetarse a la señorío del Señor. Ay, sí. Ese es ahí es donde está el problema. Muy Es bien. lo que nos cuesta todo. Entonces vimos eso de la antigua cobertura. No se pueden tener dos coberturas. A uno ama y a otro engaña. Solamente les digo un, no sé ustedes, I don't know how it's called, pero yo cuando comencé en mi camino con el Señor, yo estaba yendo a otra iglesia, en inglés, pero yo comencé a orar y le pedí al Señor que Él me dijera a dónde ir. Estaba yendo a aquella en la mañana a las 10 de la mañana y luego estaba viniendo en la tarde a esta también. Entonces todo el día era iglesia, pues todo el día. Y yo le dije al Señor, yo sé que esto no está bien, porque yo sentía que no estaba bien, aunque yo todavía no entendía mucho sobre la cobertura, mucho sobre la palabra de Dios, porque apenas iba comenzando. Entonces no entendía. Y bueno, yo sé bien que esto no está bien, así es de que dirige todos mis pasos y tú decides por mí dónde es donde debo de estar. No puedo seguir viendo las dos iglesias, una porque es muy cansado y otra porque siento como que si le estuviera dando cuchillazos a una o a la otra cada vez que iba, puede ser en la mañana allá y yo sentía que estaba, que les estaba mintiendo acá y viceversa. Y un día simplemente el Señor me dijo, tú perteneces aquí a Esperanza Viva. Tú no perteneces allá con los americanos porque ellos no te necesitan allá. Ellos están establecidos, ellos están bien. Donde yo tengo la necesidad de ti y donde te voy a usar es en Esperanza Viva. Y desde ese día
yo dejé de ir allá a la iglesia aquella y aquí me quedé con Esperanza Vida. Tan así que a las pocas semanas de haber hecho, no, sí, como a los pocos meses más bien, de haber hecho esa decisión y eso, de que el Señor decidió por mí, la pastora me llama y me dice, quisiera que usted fuera parte del equipo pastoral. Y como así, y yo no me merezco algo así, le digo, yo apenas voy comenzando, pastora, yo no puedo. Dice, no, usted venga, va a ser líder en la iglesia desde entonces. Gracias a Dios, Él ha proveído y Él me ha ayudado a seguir en este camino y aquí sigo. Para la gloria de Dios. Y así se le empujó mucho, se le lanzó al agua. Sí, nada más me agarró y me dice, a volar, pajarito, si puedes, si no, ni Muy modo. bien. Entonces, vamos a terminar, porque este es solo el resumen, porque muchos no vinieron, entonces por eso lo estamos poniendo el día. Después vimos la iglesia cubierta antes de la parucía. Ahí hablamos al respecto de la historia de Ruth y Booz, ¿verdad? ¿Y pero ¿qué es la parucía? La parucía. ¿Qué es la parucía? ¿Qué es la parucía, pastor? ¿Qué es la parucía? Primera palabra que escucho. Primera vez que Es escucho la todo palabra. lo relacionado con la venida de Jesucristo y su aparición. Cuando venga en su parucía es la venida de Él. Entonces ahí vemos que esta fue una parte donde yo me emocioné mucho, porque cuando uno analiza la historia de Ruth y Noemí, ellas habían perdido todo. Bueno, Noemí había perdido todo. Ruth no era nada. Nadie. Nada Pueblo de Dios. ni nadie para el pueblo de Dios. Era moabita. Tenía una Era maldición. considerada maldita, fíjense ustedes, maldita, y había una ley que decía, ningún moabita se presentará delante del Señor ni entrará en su santuario. Por 1000 generaciones, creo que dice en una parte o algo así, no me acuerdo así. Creo que eran 10 generaciones. Pero la cosa es que era una cosa brutal. O sea, ella no era nada. Pero ella guiándose por lo que le decía su suegra, que era así, ella sí estaba en la peor desgracia, no tenía ninguno de sus hijos, necesitaba ser rescatada. Y entonces llega, haciéndole caso a su suegra, la voz del Espíritu Santo. Ella es obediente, se acerca con Booz, figura de Jesucristo, que era el único pariente que podía redimirlas, rescatarlas, restaurarlas a su estado óptimo dentro del pueblo de Dios, que es lo que el Señor Jesús hace con nosotros, ¿no? Entonces, es bien importante entender que esa cobertura viene a través de la obediencia al Espíritu Santo. El Señor nos rescata, nos levanta, nos saca de la miseria, de nuestra desgracia, de la muerte eterna, y nos prepara para ponernos listos para entrar al reino mismo de Dios y su presencia. Que eso es algo realmente maravilloso. Miren ustedes, cuando uno logra absorber el beneficio obtenido a través del sacrificio de Jesucristo, yo no sé si a usted no le enternece el corazón o se le deshace o se le... Sí, de gratitud. Porque es una cosa extraordinaria. Entonces, es importante que nosotros entendamos que la palabra de Dios, porque vos vino y antes de que ella se fuera le dijo, toma para que no llegues vacía, sin nada con tu suegra. Le dio trigo, le dio para comer. Palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios, la obediencia son elementos esenciales para que la cobertura, la bendición de Dios venga y podamos ser restaurados. ¿Ok? 4. Iglesia cubierta antes de las bodas. Esa parte, lo que vimos ahí específicamente y hablábamos al respecto de cuando Rebeca iba ya para casarse con Isaac y le dice, ¿y ese muchachón que viene allá quién es? Él es el patrón, dice el siervo. Entonces ella se cubrió. Entonces aquí hablamos un poquito al respecto de la estructura de estar uno cubierto de la presencia del Señor, pero también hablamos de la estructura física de cubrirse para las mujeres versus no cubrirse.
Han visto que algunas hermanas pues se ponen en su velo para orar y otras no. Entonces, en la iglesia de Nazareno, si usted se quiere poner su velo, póngaselo, y si no se lo quiere poner, no se lo ponga. Entonces, no vamos a juzgar a nadie. Yo les ponía el ejemplo, les decía, ¿han ido ustedes a alguna iglesia alguna vez donde nadie aplaude? Sí. Y usted viene y empieza y... chanfle, dice. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos lo están viendo así como, órale, este sí se echó el oso aquí, ¿va? Pero, ¿por qué voy yo a juzgar a alguien por hacer algo que lo está haciendo para el Señor? ¿Y por qué voy yo a juzgar a alguien que no lo hace porque yo sí lo quiero hacer? Entonces, la estructura es desde el punto de vista físico. El velo para las mujeres, se lo quieren poner bien. El hombre, por otro lado, dice que se descubra la cabeza. ¿Por qué? Es una manera de respeto. Yo no sé si ustedes han visto, pero tradicionalmente los varones, cuando se va a tener una actividad religiosa, un funeral o hasta para cuestiones cívicas, en algunos lugares le dicen, quítese la gorra. En la corte usted no puede entrar así con su gorrita o su gorro. ¿Ya? Lo primero que le dice, fuera la gorra. ¿Por qué? Es que es un respeto. Es un respeto, porque yo recuerdo muy bien que allá en el pueblo, mis papás sí hacían, cuando veían a alguien más mayor que ellos, se quitaban el sombrero para saludarle, o sea, todo era con, o sea, siempre ellos cargaban sombrero y entraban en un lugar así, como dice el pastor, un velorio o un lugar donde, pues, o sea, hay personas, entonces siempre se quitan el gorro, el sombrero, nunca cargan ellos. No sabes, es un respeto que le tiene el lugar o a la persona. Hasta cuando pasaban por un lado de un cementerio, se la quitaban. O la bandera, o una bandera, la bandera de México, o aquí en Estados Unidos también, Cuando se canta el himno nacional, todos se ponen de pie y se quitan. Y la mano en el corazón. O la gorra. Es un respeto. Son estructuras de respeto, ¿verdad? Entonces, vemos que eso es una de las cosas que en un momento dado, desde el punto de vista espiritual, nosotros no solo debemos de amar a Dios, sino debemos de respetarlo. No juzgar a los demás ustedes. Eso es un elemento, miren, esencial. Porque si la persona, por decirle, hay alguien que no canta, aquí en la iglesia ustedes han visto, y hay algunas personas que todos están cantando y aplaudiendo, y hay unos que están así. Si no cantan, es porque no les ha amanecido. No cantan, sinceramente, no. Algunos tal vez simple y sencillamente lo hacen dentro de su corazón, pero están allí. Es como el que viene y se duerme. Ay, sí, miren que estaba tentada a Se mencionarlos. Pero a veces ese pobre pasó toda la noche enfermo o algo así. Ahora es muy diferente el que se duerme todos los domingos, a menos que trabaje todas las noches y todavía viene con esfuerzo. Entonces no juzguemos. Nosotros enfoquemos en lo prioritario, en tener la cobertura del Señor, alabarlo, adorarlo a Él y bendecirlo y todo eso. Muy bien. Yo creo que la nena ya tuvo doble premio. ¿Usted? Sí, yo creo que sí. Yo lo que digo es que cuando alguien tiene una experiencia realmente real, uno no puede dejar de alabar aquello que ama. O sea, miro yo y lo comparo porque ya viene el fútbol. O sea, cuánto se expresa la gente de la emoción, la alegría del partido que va ganando su equipo. ¿Y cuánto no voy a celebrar yo si es que he entendido la magnitud del trabajo de lo que Jesucristo ha hecho en mí? Pero eso es lo que pasa, que usted lo entendió.
A eso es a lo que voy, que entonces a esas personas no les ha amanecido, no los han, no, quizá no han entendido completamente lo que es alabar a Dios. Hay que darles el beneficio de la duda de todo modo. Sí, el beneficio de la duda, pero... Muy bien. Vamos entonces ahora a continuar porque yo quiero ver si logramos terminar ustedes, porque vamos ahora a hablar del número 5. Efraín, ¿nos ayudas a leerlo ahí? La cobertura para ejercer ministerio. La cobertura para ejercer ministerio, ministros enviados con cubiertos. Éxodo 28:41, con ellos vestirás a tu hermano Aarón y a él, a sus hijos, los ungirás, los investirás y los consagrarás para que sirvan como sacerdotes. Para mandar misioneros primeros, ministros primeros tenían que ser vestidos de mantos especiales, ungidos a manera de ser consagrados para el pueblo, de la misma manera que en el Antiguo Testamento nacían personas de determinada tribu para ejercer un ministerio sacerdotal. En el Nuevo Testamento los ministerios primarios fueron llamados para servir a la iglesia. Bueno, vamos a hacer la pregunta ahí. ¿Qué opinan ustedes de lo que... ¿El ministerio está hecho solo para ciertas personas? ¿O es para todos? Para todos que atienden el llamado, pastor. Es Para algo... todos los que quieren recibir. A ver, ¿cómo así? Todos aquellos que quieren hacer y contestar al llamado. El ministerio está abierto para todos. Ok. Porque la salvación está abierta para todos también. Sí. Ok. Pero tienen que cumplir ciertos requisitos para poder estar dentro del ministerio. ¿Cómo cuáles? La Biblia los dice. Está creo que en Romanos 1. Bueno, aquí podemos profundizar un poquito más, porque cualquier persona que ama a Dios le puede servir, ¿sí? Sea como sea, barriendo, limpiando baños, predicando, moviendo las sillas, cualquier persona lo puede hacer. Dando un tratado. Bueno. Lo invito, son 2 palabras y extender una mano. Sí. Que puede salvar una vida, o bien uno se lava las manos de esa sangre, ¿verdad? Porque... Sí, 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 exactamente así. Bueno, pero entonces ya nos vamos a hablar un poquito de los ministerios. Porque la Biblia habla y dice que a unos constituyó, Él constituyó apóstoles, evangelistas, profetas, maestros y pastores. O sea, hay 5 ministerios clave para edificación de la iglesia. ¿Sí me explico? Por ejemplo, Pablo. Es necesario, dice, que él sufra, porque la escritura lo dice, no sé en qué, porque instrumento escogido me es este para realizar el trabajo del apostolado a los gentiles, o sea, a nosotros. Entonces, en esa oportunidad que tenemos de servir, Dios también ya designó quién va a ser apóstol, quién va a ser profeta, quién va a ser lo que sea, ¿sí? De los 5 ministerios. Entonces es abierto para todos, pero el Señor sí tiene designaciones especiales para ciertas personas, llamados especiales. ¿Están de acuerdo? ¿A favor o en contra? ¿Y Dios es el que escoge o uno se puede voluntariar? Uno se voluntaria, ¿se dice? Se voluntaria. Se propone voluntario. Se propone voluntario y Dios escoge qué le da a cada quien, ¿verdad? Él lo que busca son corazones dispuestos, ni siquiera capacitados, porque Él capacita cuando llama. Corazón dispuesto a servir al Señor. El Señor hace el llamado y uno decide responder
si sí o no. Ujú. Y aunque uno no esté preparado, Él lo va preparando, o sea, no, para su propósito que Él quiere en nosotros. Ahora la pregunta es, si yo no soy llamado a ser un ministro, a ejercer un ministerio específico, no soy pastor, no soy maestro, pero evangelista, Predicador. entonces, ¿qué? ¿Cuál es mi papel? Va a rendir. ¿Cuál es mi papel si yo no soy ahí? Fiel discípulo y sirviendo en la voluntad de Dios, porque Dios no deja a nadie sin entrar en su reino y sin trabajar. Y ahí es por eso las diversidades de formas en que podemos servir a Dios. O sea, siempre hay ministerios que se pueden realizar. Lo que pasa es que en un momento dado la gente, no todos estamos equipados por Dios para realizar diferentes tareas. Pero tan valioso es uno como el otro. O poner una estructura desde el punto de vista, el cuerpo humano. ¿Qué parte del cuerpo humano es más importante? Corazón. Cerebro y el cerebro. El cerebro también. No, todo. Todo es Bueno, en importante. realidad todo, Si no porque tuviéramos... Nomás un poco para el Ajá, se enferma. sí, a veces uno piensa que una parte no es importante. No, se pero reconoce lastimátela o algo, ay. Ajá. Uno piensa que un dedo no importa, pero uno se quebra ese dedo y dice, ya no puedo agarrar bien las cosas con un solo dedo que Sí. se lastimó. Usted dice, no, es que la cirugía del corazón o del cerebro, eso sí es importante. Espérese que no pueda ir al baño. ¿Sí? ¿Alguna vez le- las manos y deben ir al baño. ¿Qué pasó? Que no es angélica y huele feo. Sí, huele huele feo. como a cloaca, ¿verdad? Como acá. Ya hasta cambia. Agua de. Angélica no es. Hay que revisar a Edwin. No, No, pero pega un momentico y después como que se va y Como así. que viene el aroma, ¿va? Sí. Ustedes. Bueno, yo no fui. Yo Cuando vine aclaro, para acá y dije, ay, el pastor. aclaro, no, yo vi a Angélica que vino y dije, órale, aquí ya, Yo no fui. con premio mayor. Dije que el que me pongo para allá Todos, me premio. échenle la culpa a Noah. ¿Va usted? Ay, vino. No, todavía no tiene esos niveles. Esos niveles no llegan. No son agrios. Entonces, ¿Quién trajo Biblia? todos nosotros estamos llamados a ejercer Para leer. ministerio, el ministerio personal. ¿Por qué? Porque todos tenemos un testimonio que contar. Amén. Todos tenemos personas a las que nosotros están cerca de nosotros y nosotros les compartimos con ellos, ya sea en el trabajo, ya sea familia, ya sean vecinos, y estamos llamados a testificar del Señor. ¿Por qué? Porque tal vez vamos a ser la única oportunidad para esas personas. Entonces, el que diga, no, que venga el pastor y que para eso le pagan a él, es muy usual. Personas, no, que eso que lo haga el pastor, ese es su trabajo de él. No, el discípulo dice que, los discípulos dicen que el Señor les dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura, enseñándoles lo que yo les he mandado y hacerlos discípulos. Lo estoy parafraseando, ¿verdad? Entonces, ¿usted es discípulo o solo creyente? Como el videito que ponemos ahí frecuentemente. ¿Es solo creyente o es discípulo? Y es bonito ver cómo la cadena de bendición trabaja. Es bonito ver cómo la cadena de bendición trabaja. Porque, mire, pongámonos un ejemplo. Hermana María invitó a alguien, ¿verdad? Por ahí. El alguien vino, pero aquí la iglesia está organizada porque hay el ministerio de niños, porque hay quien va a predicar, porque hay quien va a recoger ofrendas, toda la organización. Va. Pero también ese alguien se convierte y de repente viene, ¿qué? Por decirles, un profeta, verdadero profeta. Ministra la vida de él, le da profecía y la edifica a esa persona. Todo empezó porque alguien la invitó. ¿Sí? ¿Me explico? Pero si hermana María no abre su boca y no la invita, esa persona
se pierde esa bendición. Entonces todos somos importantes en la cadena de bendición de ser desde inconverso hasta santificado. Todos somos importantes. Todos. Entonces no hay excusa. Aquí tuvimos un misionero que él vino muy contento porque él decía que su meta era tener 1 millón de convertidos. Y creo que llevaba ya como 800,000 según en su cuenta. Él se puso esa meta, ese era su rollo de él. Entonces, la pregunta es: ¿cuál es la nuestra? ¿Cuántas personas impactamos para Cristo nosotros en un año? O para que digan, a lo mejor, mire, para ser como ese, mejor me quedo como estoy. Aquí preguntaron de los requisitos de los servidores del Señor. ¿Yo leo? ¿Sí? Bueno, dice requisitos de los obispos. Obispos es toda aquella persona que está de líder. Obispo quiere decir el que ve más allá. Entonces dice, palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo, o sea, el líder, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. ¿Qué es un neófito? Jenny. ¿Qué es un neófito? Primera que escuchó eso. Es que ya lo dijeron. Porque ya lo escuché. Neófito es una palabra así muy interesante para decir uno que no sabe nada. Un ignorante. Un principiante. Un principiante en la fe. Entonces, Un principiante. es importante eso. También están los requisitos, porque estos eran los requisitos para los obispos, ahora para los diáconos. O sea, el Señor sí pone requisitos para servirle en determinados. ¿Qué es un diácono? Un servidor. Uno que sirve. Entonces esos requisitos son: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con amplia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Bueno, ahí está todo. No, bajemos la mija porque se oye demasiado todos los ruidos en la mesa. Llévatela para allá para que juegue ella tranquila. Tiene sueño. Muy bien, entonces ahora vamos a leer la sección 6, la cobertura que agrada a Dios. Hermana María, ¿se anima a leerlo o no? ¿O no alcanza ahí con la cobertura que agrada a Dios? Dice Esther Echarrein. Ya se lo puse lo más grande que se puede. Cuando Esther, hija de Abigail. Ok, yo de Mardoqueo, a la que
éste había tomado como hija, le llegó el turno para ir al rey. Ninguna cosa pidió aparte de lo que dispuso Hegai, eunuco eunuco. del rey, guardián de las mujeres. Así Esther obtenía gracia ante los ojos de todos los que la veían. Esther respondiéndose, Despojándose. despojándose de su propia vanidad y voluntad, se vistió como era el agrado del rey, por lo que los servidores del rey, figura de los ministros, la guiaron para que fuera vestida. Sin embargo, vemos que mucha gente vive como quiere, siempre en desolación y angustia, porque no tiene en quién refugiarse, no actúa conforme a la palabra de Dios. Muy bien. Entonces, ¿sí conocen la historia de Esther? ¿Sí? Esther se presenta, pero ella va dejándose guiar para agradar al rey. Entonces, el problema aquí, y como dije la vez pasada, todos estos elementos que estamos estudiando parecieran, y sí, son repetitivos, pero es que lo que sucede es que el énfasis es demasiado importante. Usted o hace lo que usted le da la gana, o lo que Dios le agrada. No hay mucho donde perderse. Entonces, una de las cosas que a veces puede ser es que usted quiera agradar más sea a sí mismo que a Dios, o otra cosa que puede ser, quiere agradar más a alguien que a Dios. Entonces ahí hay un desbalance. ¿Quién es más importante para usted? Entonces son situaciones complejas, porque en un momento dado podemos vernos nosotros honrándonos, honrando a alguien más que a Dios mismo, en la forma como vivimos, en las cosas que hacemos, en las decisiones que tomamos, en la forma que hablamos. Entonces, el elemento aquí implica que cuando nosotros nos dejamos guiar, y Hegai era el eunuco, ¿ustedes saben qué es un eunuco? ¿No? Es un hombre castrado. Lo que pasa es que como los reyes tenían muchas esposas y muchas concubinas, ¿quién iba a cuidar a todas esas mujeres? Ni modo que iban a poner a un hombre, ¿verdad? Porque al rato ya les estaba haciendo cariñito, calorcito. Entonces lo que hacían era que los castraban. Entonces, saqueos, un hombre castrado no puede funcionar sexualmente. Entonces los eunucos eran los encargados de cuidar los harenes de los reyes, cuidar a las mujeres. Entonces tenían esa labor. Yo no sé si a quién le gustaría ser eunuco. Ahora los gatos los castran y a los perros también, porque pobrecitos, ¿verdad? Pero ¿qué culpa tienen ellos de ser entusiastas, ¿verdad? Con sus cosas que ellos hacen? Pero ejemplifica esto, que el seguir al Señor requiere que nosotros tomemos la decisión. ¿Quién es más importante? ¿A quién vamos a honrar? ¿A quién vamos a agradar? ¿A mí o a alguien más? Muy bien. Y el último, número 7. Vamos a ver el número 7. Kevin. La cobertura para quien se recupera. Dice la cobertura para quien se recupera. Hijo pródigo recuperado es cubierto. Lucas 15:22. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle y ponedle
estaba en sus pies. Cuando el hijo pródigo regresa y es recuperado, notamos que es cubierto. Dios hace un nuevo pacto de amor para él, que sea cumplido en su totalidad. Enderezan su caminar, figura del Evangelio y la palabra de que le dará paz. Le dan de comer a su espíritu para su madurez y por último hacen fiesta. Sabemos que el Evangelio que está bajo una cobertura adecuada da gozo y paz. Muy bien. ¿Qué opinas de esta lectura? ¿Qué enseñanza encuentras tú en ella y al respecto de la cobertura? ¿Qué fue lo que pasó? Sí sabes la historia, ¿no? Sí, pues la historia siento que es muy conocida. El hijo pródigo le pide la mayor parte al padre, entonces el padre se la dividió y se la dio, entonces el hijo pródigo se fue a una provincia, pues, se gastó todo lo que tenía y cuando no tenía nada pues regresó. Pero este versículo hace como énfasis como a una cobertura, ¿sí? Y da a entender que cuando una cobertura adecuada, pues como dice ahí, da gozo y paz. El hijo pródigo, ¿qué agregan ustedes a esa enseñanza en relación con la cobertura? ¿Por qué le dieron esa cobertura? ¿Y por qué no lo dejaron así como venía? Porque no, porque cada persona tiene que ser restaurada. Es como Angélica. ¿Por qué la cambiaste? Porque es mi hija, ¿no? Es mi bebé. ¿Pero y qué tiene que ver eso? Porque yo no está vuelo sucia, con sí, pues tenemos que estar limpios, tenemos que estar limpios, Porque lo chiquiluki. ama, lo quiere. ¿Por qué no va a estar así? ¿Cómo? Popeada. Ajá. Hedionda. Hedionda. ¿Y no, por qué no te gustó así? No, ¿No? porque se irrita, Ah. se pone rojita Ok, y se lastima. se lastima. ¿Qué más? Pues no solo eso, sino lastima a todos los que están cerca. No, eso no es lo importante, es que se lastima a ella. Oiga, Nos corre el olor. Entonces, Porque yo veo que el amor del padre del hijo pródigo, pues yo veía que pues le tenía bastante amor, por eso mandó a que lo limpiaran, lo bañaran, que lo vistieran, que le pusieran todavía el anillo y Que todo le dio eso, dolor, porque así. lo amaba, por eso lo quería ver ¿Verdad? limpio y ajá. recibido bien aseado. así sea. O sea, le dieron premio por portarse mal. Es que así sea, así el hijo sea malo o bueno, el amor es más grande. Ajá. Pero el amor pródigo El regresó. amor del padre es muy grande, pastor. Ese es como Dios con nosotros. Nosotros todos somos unos sucios, Ajá. todos nosotros somos unos sucios ante Dios y así Él nos ama y nos acepta como somos. Y no busca la manera de cambiar porque nos ama. Y la llave ahí es que se arrepintió. Ajá. Se arrepintió, entonces su padre lo restauró. Sí. Y para ver restauración, tiene también que aguantar, por decir, a veces va hacer lo que los pastores nos dicen que tenemos que hacer para continuar con La nuestra cobertura. disciplina. Porque hay a veces que sí necesitamos tener un poquito de disciplina para poder entender qué fue lo que hicimos mal para no volverlo a hacer. ¿Cómo sabemos que estaba arrepentido el hijo pródigo? ¿Por qué regresó? Regresó. Está haciendo las cosas Dijo, ya vine. No, o sea, ¿Qué dijo? No, dijo, esa es la parte. Me acordé, dice que se acordó que en la casa de su padre hasta los sirvientes tenían mejor comida que él. Eran más bien tratados que como estaba siendo tratado él. Porque él se estaba comiendo la comida de los marranos.
Si vivías con los puercos, por algo tenía que recordar que la casa está sirviendo y vaya a revoltar el Okay. O sea, su situación de desgracia lo hizo reflexionar. Y económica. Yo veo que es eso. Okay. ¿Será necesario llegar a ese punto ustedes? No es necesario. No es necesario, pero... Hay gente que así le gusta. Pero hay la Eso inmadurez. La inmadurez del ser humano. ¿Y saben qué pasa a veces tristemente? Regresan, son restaurados y se vuelven a ir. Como el drogadicto, ¿Sí? Sí, muchas veces pasa. que recaen. Así es el pecado también. Sí. Cuando estamos adictos al pecado, Yo recaemos cada creo, rato. pastor, que pues todo en alguna manera pues le vayamos a Dios. Hacemos eso aunque uno no lo ve, pero sí. Entonces, las palabras claves de la historia son no solo que el hijo regresó, iba oliendo algo así como olía aquí hace un ratito. Yo creo que peor. ¿Ustedes alguna vez han estado en un chiquero donde están los cerdos? Sí. Sí. Pero así que hay un montón de cerdos. Sí, Ajá. mi ¿Cómo abuela- huelen? Ay, no. A popó. Sabroso. Horrible eso. Sí. Mi abuela Miren, cría- Huele más A asqueroso distancia que- se siente el Sí. golpe ahí Llega lo- sí, del huele más tufo. asqueroso que los otros animales. Los puercos huelen más Asqueroso. bien asqueroso. Hasta Va. las vacas huelen más bonito. Sí. Entonces, como Angélica. él regresó oliendo a coche. Pero no solo oliendo, porque dice que él deseaba la comida de los coches. Ah, sí, estaría ese hombre. Ese hombre no cayó una droga en ese tiempo. Es muy fuerte cuando uno se da cuenta que en la estructura de los israelitas el cerdo era considerado inmundo, ¿Por qué, pastor? porque así Dios lo determinó. Ajá. Pero para que en la enseñanza de que Jesús lo está dando, porque esta es una parábola que Jesús contó, Sí. les hace ver que aquel quería la comida de los animales inmundos. O sea, era una cuestión tan baja. Y ahí él regresa, pero las palabras claves son: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno. Ahí está el elemento más importante de la manifestación de arrepentimiento. Él dijo: no soy digno de ser llamado tu hijo. Tómame pues como uno de tus sirvientes. Ese es un arrepentimiento genuino. El reconocer su estado de indigno. Llega chuco, asqueroso, apestoso, pero humillado. No soy digno. Cuando uno reconoce que no somos dignos delante del Señor y dice que el Padre lo abrazó, imagínense, lo abrazó y lo besó en el cuello. Inmediatamente dijo: báñenlo, cámbienlo, póngale ropa limpia, anillo en el dedo y sandalias en los pies. ¿Por qué? Porque era necesario restaurarle su identidad de hijo. Angélica. ¿Cómo así? No. Sí, ahora todo el no. Sí, ahora todo el no. Entonces, el restaurar al individuo requiere un cambio. Para que el individuo pueda ser restaurado, tiene que haber un cambio de identidad. Usted ya no puede vivir como perdido, oliendo a cerdo. Y si él hubiera dicho: no, yo quiero ser, póngame el anillo, poneme los zapatos, pero así me voy a quedar porque esta ropa así me llega. Oliendo así, este es mi aroma, es más, me pongo un desodorante de esos de jabón de coche, que eso me gustó bastante allá con los cerditos. Que hay personas que no quieren soltar.
la vestimenta asquerosa. En un momento dado, no se puede restaurar a nadie que no reconoce que es indigno. Y no se puede restaurar a nadie que no está arrepentido, y no se puede restaurar a nadie que no se deja ayudar. ¿Sí? Entonces, esta es una situación realmente muy, muy relevante, porque los elementos que se utilizaron para restaurar al hijo son 4. 1, hay que bañarlo. Primero hay que desvestirlo, porque no creo que lo hayan vestido, lavado así, con la ropa asquerosa. Hay que botar eso. Y ahí lo lavaron. Yo me imagino que le dieron una su recortada de la barba, le pusieron una su cremita, algo así, ¿verdad? Me imagino que sí habían esas cosas por allá en ese tiempo. Le cortaron las uñas. ¿Cuántos han visto ustedes a los indigentes? Las uñas negras, negras, a veces llenas de popó. ¿Sí? Recortar las uñas, las de los pies, ¿verdad? Que parecen como que son garras de oso. De gavilán. Sí. ¿Y qué más le habrán hecho? Tal vez su pedicure, su manicure. Fue que también cortaron su cabello. Le cortaron el pelo, porque ya no parecía loco, para que pareciera gente decente. Y los pelitos de la nariz. Sí. Porque Sí, llegó hecho una catástrofe, ¿verdad? Parecía hombre lobo, pues. Sí. Y de ahí le pónganle el vestido aquel, no, el mejor vestido. Y el anillo implicaba un elemento muy importante. que vuelve a encargar en la familia. Era parte no era cualquier cosa. Él pidió que lo pusieran de sirviente, pero el padre lo restaura a hijo, porque solo los hijos tenían anillo. Y las sandalias. Entonces fue una restauración completa. ¿Qué hubiera pasado si le ponen ropa, no le ponen anillo? Es sirviente. Sirviente. ¿Ah? ¿Qué hubiera pasado si le ponen anillo, le ponen ropa, pero no sandalias? Pues tal vez mayordomo, o algo así, medio. O sirviente de sus hermanos, tal vez. Entonces es bien importante que nosotros entendamos que dentro de la estructura de la cobertura, nadie puede ser restaurado si no se eliminan todos los elementos contaminantes primero. ¿Okay? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Muy bien, solo nos quedan 10 minutos. Vamos a leer estos casi que puede decir uno que son como parecieran repetitivos de los anteriores, como dije. Pero los vamos a ir leyendo y vamos a ir viendo si hay algo valioso que podamos absorber de ellos. Entonces vamos a ver ahí, como dice, el ministerio de la cobertura es un misterio oculto en toda la escritura que debemos comprender para poder desarrollarnos. Por eso veremos a continuación dónde aparece y cuál es la función que desempeña. ¿Qué? Te toca, Jenny. Adán y Eva cubren su desnudez. Génesis 3:21. Y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer, y los vistió. La Escritura nos hace entender que los eventos primeros serán postreros, y el primer evento o acción de Dios sobre el hombre es de cubrirlo. Habiendo visto ellos que se encontraban desnudos, trataron de vestirse, pero no pudieron porque no sabían que era cobertura. Por eso Dios les hace vestidos de piel y se las pone, para mostrar su misericordia y así enseñarnos que Él no desnuda a nadie. El que desnuda es el pecado. Entendemos también que el último evento será entonces de cobertura, cuando lo corruptible se vista de incorruptibilidad y la mortal de inmortalidad. Nuevas ciencias. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos desnuda? El pecado nos desnuda delante del Señor. El pecado nos desnuda delante de los demás. ¿Sí? Vienen y hacen un análisis y lo mandan a llamar y al rato sale usted esposado porque
descubrieron que usted se había robado $5 de la caja donde usted trabajaba o se había llevado una prenda. ¡Qué vergüenza! ¿Por qué? Porque simple y sencillamente el pecado nos exhibe, nos pone en una situación de crisis, de dolor, de vergüenza, que es innecesaria, ¿verdad? Pero Dios no hace eso. Dios lo que quiere siempre es mantenernos protegidos. Es como decir por los niños, ¿verdad? Angélica, Noah, ¿qué quieren hacer ustedes como padre con ellos? Protegerlos, cuidarlos, educarlos. Que estén calentitos, que estén bien comidos, que tengan lo que necesitan. Es la naturaleza del Padre. Eso está en nosotros también. Nosotros tenemos eso de parte de Él. La palabra del Señor dice, si ustedes siendo malos, dice, pueden dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial no dará? ¿Verdad? Amén. Número 2, Osman, ¿te toca? Bueno. Eso de las nubes, cobertura de la guianza. Y en toda su jornada, cuando la nube se alzaba de sobre el tabernáculo, los hijos de Israel se ponían en marcha. Pero si la nube no se alzaba, ellos no se ponían en marcha hasta el día en que alzaba, porque las nubes del Señor estaban de día sobre el tabernáculo y de noche había fuego allí, vista de toda la casa de Israel en toda su jornada. Cuando se extiende una cobertura ministerial con respaldo de parte de Dios, se experimenta una nueva dimensión donde Dios empieza a guiar por medio de las nubes y el fuego. Esto no habla de que no importa, que también se vean las cosas, día o que tan mal noche. Dios siempre estará presente para guiarnos si le dejamos mostrarnos el camino. Entonces, Dios nos quiere guiar. ¿Cómo sabemos que lo que estamos decidiendo es la voluntad de Dios? Esa es una buena pregunta. ¿Hay alguna receta mágica, dirían aquellos? Señor, ilumíname. No, nunca han pedido ustedes, han orado, Señor, muéstrame cuál es el mejor camino. ¿Cómo saben que lo que están decidiendo es lo que Dios quiere? Dicen que las cosas que uno decide depende si te acerca a Dios, es porque es de Dios. Eso es una buena. Si te aleja de Él, es porque no viene de Él. Cuando dice que uno siente una paz cuando uno toma una decisión, ¿no? Sí. Es como cuando tú, vamos a poner dos casos diferentes por ahí. Digamos que estoy en el Walmart y pagué todo y no pagué una manzana, por decirte algo. Y yo salgo del Walmart y me doy cuenta que no pagué la manzana, uno se siente como un poco de culpa, ¿verdad? Pero igual me la como y me voy. La segunda opción es que uno vea la manzana, se siente culpable, ¿verdad? Y se va y se devuelve y dice, ay, mira, no pagué esto. Cuando paga su cuestión, uno siente como, estoy libre de culpa. Eso yo digo que cuando uno también toma decisiones así. Si uno toma una mala decisión, uno se siente incómodo. Cuando uno las toma, bueno, no hay paz. Y cuando hay confirmación de que esa manzana es tuya sin pagarla, vas a quererla pagar y te dicen, no, llévesela, es usted. Bueno, me puede pasar eso. Pero no hay que llevársela esperando que le digan. No. ¿Qué otro elemento también nos puede ayudar a decir qué es la voluntad de Dios en las decisiones? Buscando consejo a un superior. Pastor. Sí. Siempre hay como una confirmación, una confirmación de parte de Dios, ya sea hablando con ustedes, los pastores, o dependiendo que sea la ocasión o que sea lo que queremos de confirmación, el Señor a veces nos muestra la confirmación de que estamos haciendo lo correcto, estamos haciendo lo que a Él le agrade, lo que Él quiere para nosotros, para nuestra vida. Como les dije hace rato, mi testimonio y eso, de que decidí
mejor quedarme aquí porque el Señor me mostró y me dijo que era aquí donde tenía que estar. Mi confirmación fue que la pastora me invitó a ser parte del liderazgo, que yo para mí era algo que para mí era inalcanzable, era algo que yo sentía que nunca iba a poder lograrlo, que nunca iba a poder llegar a ser una líder en la iglesia. Yo me sentía incapaz, me sentía una cucaracha que no merecía absolutamente nada, que no merecía estar en ninguna parte de liderazgo ni nada de eso, porque había hecho cosas que no me agradaban a Dios. Pero ahí encontré mi confirmación de quedarme aquí y encontré mi confirmación de que el Señor realmente me estaba restaurando y me había perdonado ya todo lo que había hecho anteriormente. Muy bien. Entonces la paz es un elemento importante, especialmente entre el cónyuges. Si uno de los cónyuges no se siente cómodo, el otro tiene que estar muy alerta y decir, ok, vamos a esperar o vamos a dar una pausa aquí, sigámosle, porque a veces hay personas que dicen, no, es que ya el Señor me lo reveló a mí, pero a la esposa no. A veces Dios le habla a uno francamente, le dice, haz esto. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí, o a través de elementos que suceden. Me acuerdo que una vez fuimos a hacer unos cultos, íbamos antes a hacer unos cultos a Maina. Y salimos del culto, nos fuimos con unos hermanos que estaban teniendo problemas. Para hacerles corta la historia, a la 1 de la mañana. Entonces empecé a buscar un cuarto de hotel, pero como era la época que vinieron muchos por el petróleo. Primer hotel lleno, segundo hotel lleno, tercer hotel, una habitación, cama king, 200 y pico de dólares. Y cuando yo vi, en eso el Señor me habló y me dijo, y no te he dado yo todo lo que necesitas. Esas palabras. Sí, Señor, le dije. Como que hasta casi que sentí que me dijo entonces. Entonces le dije a mi hijo, no, te mandé bote, te mandé todo. No vamos a quedar aquí. ¿Te ahogaste? Sí, dormimos re bien, dormimos sabroso, ya no me preocupé por la plata. Cuando nos levantamos en la mañana, le dije a mis hijos, miren, ¿se dieron cuenta cuánto costó sí? Hoy el Señor nos va a restaurar todo eso y más. Nos fuimos a la iglesia ahí mismo. La iglesia Nazareno también, estábamos en el culto, vamos y todo, y de repente la bienvenida, entonces empezamos y de repente un hermano viene y ¡pah! Me da la mano, y yo siento, y me da un sobre, y me dice, sonriendo me dice, el Señor me dijo que te bendijera el día de hoy. Gracias, le dije, yo lo puse entre mí. Salimos del culto. Y muchachos, les digo, ¿se acuerdan que les dije que el Señor iba a restaurarnos? Porque Él me lo dijo, que Él proveía todo. Sí. Pasó esto, les conté, y abrieron el sobre ellos, habían $100. Se quedaron quedados. Y no ha terminado el día, así que tranquilos. Llegamos aquí justo para el culto, terminó el culto y bueno, después a despedir a todas las personas. De repente, uno de los hermanos que vino solo como 2 veces esa vez, me dijo, me dice, este sobre es para usted. Gracias, no me tiene. Saco. Llegué yo a la casa y les dije que ¿se acuerdan cuánto el Señor mandó? Sí, pa. ¿Cuánto gastamos en el hotel? Sí. Abrimos el sobre ustedes. Con los 100 primeros y estos eran más de 400 y pico dólares. Llegaron a nosotros en ese momento. Entonces, muchas veces el Señor nos habla directamente y nos manifiesta que la decisión que nosotros estamos tomando es adecuada. A veces quisiéramos hacer las de ¿cómo se llama aquel ustedes? Las de, ¿cómo se llaman
que se llama aquel, el que lo pusieron a pelear contra los amalecitas y que habían no sé cuántos miles y que eran solo 300 los que fueron, o 30, no me acuerdo, se me va ahorita, pero Jerobaal era el otro nombre. La cosa es que a veces quisiéramos probar al Señor, que todo esté mojado, pero solo este pañuelito que esté seco. Pero el Señor a veces no funciona así. A veces sí funciona así. El Señor nos envía personas que nos dicen francamente, recibe usted una llamada o un mensaje de texto, haz lo que tienes en tu corazón, o palabras así, cosas muy directas. A veces no, pero ahí es donde nosotros necesitamos analizar y pensar. Gedeón, sí. Si nosotros nos estamos dejando guiar por el Señor, o estamos nosotros tomando las decisiones por nuestra cuenta, porque muchas veces nos equivocamos y entonces sufrimos. No es de que siempre va a ser todo un jardín de rosas, ¿verdad? Porque en la vida, ¿cuántos de ustedes no han sufrido? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos no han sufrido? Miremos todas las manos de los que no han sufrido. Hasta no está sufriendo que no le dan de comer al bebé. Entonces, bueno, vamos a dejarlo ahí porque ya se nos acabó. Entonces, debemos de nosotros recordar siempre que la protección de Dios está allí si nosotros le amamos. El elemento esencial siempre es amar verdaderamente a Dios más que a nosotros mismos, más que a alguien más. Muy bien. ¿Alguien quiere dirigirnos en oración? Porque ya Jenny oró y sí lo documentamos, así que... Sí lo documentamos. Noah quiere orar. Muy bien. ¿Quién nos dirige para terminar entonces? Gracias Padre bendito, gracias Padre amado por la bella oportunidad, Padre bendito, que tú nos diste de escudriñar tu palabra, Señor. Padre amado, que lo que hemos aprendido del día de hoy sobre tu cobertura, Padre bendito, lo pongamos, Señor, por obra, Señor, y podamos entenderlo, digerirlo, Padre amado, entender cuál es tu propósito para cada uno de nosotros. Que siempre, Señor, estemos bajo tus alas, Señor, que siempre busquemos tu guianza, Padre bendito, y que tú siempre, Señor, pongas, Señor, obreros en el camino, Señor, que nos muestre el Padre bendito el camino que debemos seguir. Oh Padre bendito, dejamos este lugar, Señor, mas nunca nos dejes de tu presencia, Señor, que nos lleves a cada uno de nosotros con bien hasta nuestros hogares, Señor, y seas tú bendiciendo y proveyendo en cada hogar. En el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias, Señor. Amén. Muy bien. Dios los bendiga, pues.